¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando sobre enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Cómo se detecta? ¿Cuántas son? ¿Cómo se atienden al ser raras? ¿Cómo nos encontramos aquí en México en comparación con lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿Qué tipo de enfermedades son estas a las que se les llama raras? De ello vamos a estar hablando. Le agradezco mucho que nos acompañe la doctora Diana Karen Pérez Alfaro. Ella es médico genetista, y también a Leonardo Rojas Negrete, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras. Y justamente sobre este tema, gracias por acompañarnos. Me gustaría preguntarles inicialmente a qué se le llama una enfermedad rara, en qué momento se cataloga y qué criterios se utilizan para calificar una condición de una persona, de un ser humano, como una enfermedad rara. Pues hay varios, según la literatura hay varias definiciones, pero actualmente pues la más aceptada, digamos aquí en México, son que afecte a 5 personas en cada 10,000. Entonces, digamos que son enfermedades raras, pero pues que se encuentran entre nosotros, entre la población, comúnmente, ¿no? O sea, tampoco es como que, nunca la voy a ver. No, en realidad es bastante común entre lo raro, por así decirlo. Son 5 personas de cada 10,000 habitantes. Ahí se puede considerar enfermedad rara. Habrá enfermedades unas más raras que otras, ¿no? Digamos, exacto. Habrá enfermedades raras que son dentro de lo raro comunes, y habrá unas que sí efectivamente son muy complejas, ¿no? Muy difíciles de detectar. Ahora en México, ¿cómo nos encontramos, Leonardo? Hoy en México hablar de enfermedades raras, si bien ya no es un tema nuevo, estamos nosotros como miembros de la organización, esta Asociación Nacional que es sobre trabajar con pacientes con enfermedades raras, nos hemos dado cuenta que ya no es un tema tan raro. Ya no es algo tan desconocido, ¿no? Hace una década hablar de enfermedades raras era un tema, justamente como el propio nombre lo dice, muy raro. Sin embargo, yo creo que las organizaciones de pacientes se han dedicado a trabajar para defender los derechos de los pacientes, para poder llegar a un diagnóstico oportuno, porque justamente ese es el reto, el diagnóstico, que era lo que comentaba, de que hay algo que nosotros le llamamos la odisea del paciente. Un paciente que tiene una enfermedad rara, alrededor de 4 a 7 años, es posible que encuentre el diagnóstico si es muy afortunado. La mayor parte de los pacientes muere sin saber cuál fue la patología que le causó un daño, ¿no? Hoy en México estamos llenos en los hospitales de enfermedades, pero que no se conoce la historia clínica y no se da con un diagnóstico oportuno, y pues obviamente un tratamiento adecuado no se le brinda. Lamentablemente el desconocimiento, la desinformación muchas veces es nuestro peor enemigo. El no estar informados, no estar actualizados con estos temas nos puede llevar a dar diagnósticos erróneos o no generar ni siquiera una plataforma necesaria para que un paciente pueda tener una calidad de vida. Entonces, hoy en México sí es un reto, se está trabajando. Sin embargo, creo que también se ha dado pasos muy importantes, y hoy muestra de ello es que hoy estamos platicando en este espacio con un público al que estamos dirigidos, que agradezco infinitamente la invitación, sobre todo de parte de ustedes, que abran estos espacios para difundir este tipo de temas, y que más población hoy, no solamente en Michoacán, sino en todo nuestro país, pues conozcan más de la temática, se informen y sepan que existen enfermedades raras y que son miles. Estamos hablando de más de 8,000 enfermedades raras. La Organización Mundial de la Salud, si bien actualmente da un panorama específico de 5,500, pues son mucho más de las que puede haber, ¿no? Y entre ellas, estas enfermedades en nuestro país, podemos decir que el 8 al 10% de la población podemos tener una enfermedad rara. Entonces, estamos hablando de que es un muy buen número de personas, somos millones a nivel nacional, por lo cual es un tema, sobre todo de agenda pública en materia de salud, poner atención sobre estos temas que son muy importantes. Aproximadamente 10 millones estábamos hablando. 10 millones es muchísimo. O sea, estamos hablando de cantidades realmente grandísimas. Para ponerlo en contexto, bueno, obviamente México es un país de 130 millones de habitantes, pero si fuéramos España sería el 25% de la población, más o menos, ¿no? Entonces es un número importante. Ahora, yo decía, hay enfermedades dentro de las raras, unas más raras que otras. ¿Qué tan complejo es detectar, doctora, una enfermedad rara, tomando en cuenta
la complejidad del sistema de salud que tenemos en México. Es decir, si ya para una enfermedad que ya está muy detectada, a veces tardamos un año, detectada más o menos porque ya se sabe más o menos qué tipo de enfermedad es, a veces se tarda un año, 2 años para entre el médico general, el especialista, los estudios y a veces llegar a quirófano, es tardadísimo. Ahora una enfermedad rara, y decías, Leonardo, son años y años en el mejor de los casos para poderlas detectar. Híjole, el panorama es muy oscuro, ¿no? Es muy difícil. Primero tenemos que irnos al tamiz, que podríamos decir que eso es fácil porque se detecta pues, al nacimiento, ¿no? Explícanos el tamiz a la gente que nos escucha y que no está tan familiarizada con estos términos, o a lo mejor alguien que no tiene hijos y que diga, bueno, ¿qué es el tamiz y para qué sirve esta prueba? Bueno, el tamiz neonatal es una toma de muestra en el taloncito del bebé. Se saca unas gotitas de sangre seca y se analizan las enzimas. Las enzimas son proteínas que nosotros necesitamos para metabolizar. Entonces, lo que se detecta son enfermedades metabólicas. Aquí en México, en Secretaría de Salud, están aprobadas el tamiz básico, 6 enfermedades nada más, 6 enfermedades de las muchísimas enfermedades metabólicas que hay. Entonces, eso tú dices es relativamente fácil, se hacen todos los recién nacidos y pues podemos detectar esas 6 aunque sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces no se puede tomar el tamiz porque no alcanzan el peso de 2 kilos 500, no alcanzan la edad gestacional, o sea, no, nacen prematuros, se van y ya nunca regresan, no se toma el tamiz o simplemente no quieren tomárselo. Entonces, eso es por ahí, para empezar, algo que es fácil detectarlo, no se detecta. Entonces, desde ahí, pues, estamos un poquito mal en cuanto a información, población. Y ya después de ahí que se detecta, el tamiz no es diagnóstico, es un cribado. Quiere decir que identificamos el riesgo de tener la enfermedad, no la diagnosticamos. Entonces, se tiene que confirmar. Entonces, el paciente tiene que regresar a la consulta para volver a hacerse el tamiz o realizarse una prueba confirmatoria. A veces también no vuelven, a veces no hay los recursos para que los pacientes digan, no, es que la verdad me cuesta ir, mejor no voy, y no vienen. Y también eso es lo difícil. O no se da seguimiento, son enfermedades que pueden desarrollarse y que no se desarrollan de inmediato algunas, y bueno, se olvida o se continúa con la vida normal. Pero hablabas de un número, digo, el tamiz es una pequeña puerta solamente, ¿no? Para poder detectar ese tipo de enfermedades. ¿Qué otras vías hay, doctora? Ya después vienen, pues, como tal, los signos, los síntomas, los signos que nosotros podemos detectar en el paciente. Idealmente todos los recién nacidos ya después, cuando crecen, al mes, 2 meses, tienen que tener su revisión, todos, aunque sean sanos, y se empiezan a ver hijitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues que empiece a sostener su cabecita, que siga la mirada, que tenga la sonrisa social. Todos esos hijitos tempranos en un niño sano, pues los tiene que tener. En un paciente que tiene una enfermedad metabólica grave o que tiene una discapacidad, bueno, todavía no es discapacidad, sería retraso global del neurodesarrollo, pues se nota, ¿no? Se empieza a ver que tiene un retraso global del neurodesarrollo. Entonces, ahí ya sería como que la primera banderita roja para que tú como pediatra lo mandes a un especialista, a un neurólogo, a un genetista, no sé, a alguien más, pero que no te lo quedes ahí como pediatra, porque pues a lo mejor como pediatra tú no tienes todos los conocimientos que deberías de tener al respecto, y es mejor referir algo que sea, pues, normal, que no referirlo, ¿no? Por eso yo pienso que es mejor referir todo. Y bueno, que deseamos, es importante que la detección sea lo más temprana que se pueda. La gran mayoría de estas enfermedades raras se detectan desde que son bebés, desde que son niños. La gran mayoría sí, se pueden detectar. Hay algunos que empiezan con signos más claros ya en la adolescencia, pero son muy pocos. Y hay algunas enfermedades metabólicas que incluso tienen actividad enzimática todavía residual. Entonces no se da como tal ningún signo o síntoma grave hasta pues la infancia o infancia tardía, la adolescencia. Y cuando no son tan visibles hay que ser muy observadores, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa y regresamos En Contexto abriendo la conversación.